Buenas tardes. Decía que gracias por acompañarnos en esta hora de siesta estupenda que nos han asignado. Estaremos ahora con vosotros, la primera media hora, para contar la ponencia titulada Acelerando el planeamiento urbanístico en la Comunidad de Madrid, y después os contará mi compañero toda la parte del gemelo digital, ¿no? Es la presentación, Chema. No sé qué nombre le has puesto, seguro que uno muy chulo. ¿Hay aquí gente de la Comunidad de Madrid porque conocéis Faro? ¿Todos sois de la Comunidad de Madrid? ¿No todos? ¿Una persona solo? ¿Algunos sois de un ayuntamiento? Fenomenal. Y los demás interesados en nuestro maravilloso proyecto, seguro. Pues nada, esperemos que os sea sugerente y ilusionante como nos ha sido a nosotros diseñarlo. Hemos estado prácticamente un año ya, ¿no? Un año y medio ya trabajando en esto, tanto en la parte funcional, que la he llevado yo, que soy Marta Callejón, su directora de Cooperación y Asistencia Urbanística al municipio de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, y me acompaña José María Becerra, su dirección de estudios territoriales y un montón de cosas más, pero como él dice, tecnólogo, y que ha estado al frente de todo el desarrollo tecnológico de todo esto, que pensarlo ha sido muy divertido, pero desarrollarlo, efectivamente, con Madrid Digital y con todos los inconvenientes que suele tener una administración para innovar, ha sido un poco más complicado. Lo que queremos contaros, a los que estéis aquí, sepáis o no sepáis mucho de todo nuestro negocio, que es ese maravilloso negocio del urbanismo y del planeamiento, queremos contaros primero cuál es el reto al que nos enfrentábamos hace casi año y medio, al que hemos dado solución con esta iniciativa que se llama Aceleradora Urbanística. ¿Cuál era el reto? El reto es un modelo de tramitación de los instrumentos de planeamiento cada vez más farragoso, más complicado, más complejo y con una serie de cuellos de botella muy grandes que son un drama tanto para el municipio que tramita como para el promotor si hay una iniciativa privada detrás, y en última instancia para el ciudadano, que tiene esos tiempos en los que un plan para desarrollar nuevas viviendas que podría hacerse en 2 años, se hacen 8, en el mejor de los casos, 10, 15, 20, y prácticamente cuando el plan está aprobado, la necesidad que tenías cuando lo desarrollaste se ha modificado o ha cambiado radicalmente. Todo esto pasa por varios factores, pero lo que nos vamos a centrar ahora y a lo que damos solución con esta herramienta es una parte concreta de toda la tramitación de un plan urbanístico, un plan general, un plan parcial, una parte muy concreta y muy específica que es el proceso de solicitar y recibir informes sectoriales. ¿Qué son los informes sectoriales? Bueno, pues todos los sectores que tienen afecciones verticales sobre el territorio, porque el planeamiento, el urbanismo es una disciplina horizontal, pero se ve afectada por muchos sectores: aeropuertos, ferrocarriles, la Confederación del Tajo con sus cuencas, las telecomunicaciones, las vías pecuarias, la protección ambiental, la biodiversidad. Pues todas esas personas y todos esos compañeros de otras administraciones y todas esas competencias que se pueden ver afectadas por el urbanismo, cada vez que se hace un plan, tienen que revisarlo e informar sobre él y decir si el plan es conforme a sus regulaciones, si hay que tener algún tipo de consideración, y ese trámite, que podría ser una llamada de teléfono, oye, cuéntame si esto está bien o está mal, sí o no, se convierte en 3, 4 años de esperar a que ese informe sectorial se emita, te llegue y luego tú incorpores las modificaciones que te pidan si ese es el caso. Esto es especialmente complicado o farragoso en los ayuntamientos que tienen pocos recursos. En la Comunidad de Madrid tenemos 179 ayuntamientos, de esos más de 140 tienen menos de 20.000 habitantes, de los cuales 100 tienen menos de 5.000 habitantes. Es un rango que a nivel nacional se considera en riesgo de despoblación o municipios del reto demográfico. Pues estos 100 municipios de menos de 100 habitantes en muchas ocasiones tienen una carencia de personal y de recursos técnicos y jurídicos brutal, que les hace muy complicado este proceso de solicitar 20, 30 o 40 informes sectoriales distintos cada vez que están tramitando un plan. Entonces, son los principales afectados de todo este problema al que queríamos dar solución, e indirectamente también pues todos los que se beneficiarían del plan, los técnicos redactores, el promotor y los propios ciudadanos, como decíamos antes. Para solucionarlo, en la Comunidad de Madrid elaboramos un decreto que se ha aprobado ya el pasado 15 de diciembre, que tenía 3 grandes patas. Una más política o más decisoria, que es un órgano colegiado que ya se ha constituido, que es en el que vamos a estar reunidas todas las administraciones que formamos parte de esto, para decir, vamos en la misma mesa, esto no ha sucedido nunca aquí en la Comunidad de Madrid,
para plantearnos, vamos a ver si entre todos ayudamos y empujamos del carro y en vez de tardar 3 años en una cosa que se puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo agilizamos y ponemos medidas y detectamos dónde están los problemas, si es que hay una unidad que tiene que ser reforzada, si es que hay una unidad a la que no le llegan bien las peticiones. Ese fue el primero de los instrumentos, el órgano colegiado. El segundo fue la creación de una plataforma centralizada, que básicamente es la que nos trae al Congreso hoy, que hemos llamado C6, automatizada, y con toda la innovación que hemos podido impulsarle para que estos procedimientos de petición de informes, en vez de hacerlos uno a uno el ayuntamiento en su sede y tardando un día por cada informe y tardando 40 días en solicitar todos los informes, lo puede hacer a un solo clic, porque está todo automatizado, todo parametrizado y con unas tablas auxiliares. Y la tercera de estas herramientas es que algunos instrumentos que no pueden esperar 10 años, sobre todo los vinculados a desarrollos de vivienda y a redes y infraestructuras públicas, tengan una especial relevancia, una tramitación preferente en todo este procedimiento. Para ilustrar esto, os íbamos a enseñar, porque lo cuenta muchísimo mejor que yo, unos vídeos de 1 minuto y medio que hemos colgado en la página web de la propia aceleradora urbanística, para los cuales necesito ayuda técnica, ¿vale? Fundamentalmente el de arriba, el otro no nos hace tanta falta. Vale. En una región dinámica... Sí. ¿Que has saltado directamente? ¿Lo pasamos? Y ahora en bonito, este vídeo muestra lo que os acabo de resumir. Sí, te dejo sitio. Muchas gracias. Aquí. Ah, ¿que lo quieres poner más grande? Ya lo hacemos en condiciones. En una región dinámica y en constante crecimiento como la Comunidad de Madrid, el planeamiento urbanístico y territorial es esencial para seguir avanzando. La complejidad al recabar informes durante la tramitación de estos planes supone un gran reto compartido por todos los actores implicados: administraciones públicas, técnicos y promotores. Para abordarlo, la Comunidad de Madrid impulsa y ofrece una nueva forma de trabajar, más ágil, más clara y colaborativa. Apoyada en la innovación tecnológica, nace la Aceleradora Urbanística, una iniciativa pionera para simplificar, coordinar y agilizar la tramitación de los planes urbanísticos y territoriales en uno de sus hitos más relevantes, el de la solicitud, recepción y consolidación de los informes sectoriales. Su principal herramienta, la plataforma C6, ofrece un sistema único y seguro que centraliza la petición y recepción de informes, facilita el acceso y seguimiento a todos los expedientes y optimiza los plazos de tramitación. Una nueva plataforma tecnológica que mediante un solo clic permite a todos los tramitadores gestionar los informes sectoriales y la evaluación ambiental a través de un repositorio digital único. Todo ello bajo la coordinación de un nuevo órgano colegiado que impulsa la mejora normativa y metodológica y ofrece un marco para el diálogo intersectorial. La aceleradora urbanística representa un salto cualitativo, un compromiso firme con la eficiencia, la transparencia y la cooperación técnica y administrativa entre los distintos niveles de gobierno. Porque solo trabajando juntos podremos construir una Comunidad de Madrid para todos nosotros, más ágil, más moderna y preparada para el futuro. Efectivamente, mucho mejor que yo. A ver, ahora para volver al PowerPoint. Vale. Y ya el otro... No hace falta. En la web de la propia aceleradora tenemos otra serie de vídeos y información adicional, pero lo importante es este, que es el que contextualiza la presentación o la ponencia que hemos venido a impartir hoy. ¿Vale? Porque básicamente nos vamos a centrar en esta herramienta que es C6. Vale. Y ya puedo seguir, ¿no? Sí. Vale. El otro vídeo es el relativo a esas... ¿Te está pasando el...? Sí, me está pasando, sí. Eso es. A esas iniciativas que pueden ser declaradas de especial relevancia, que básicamente son 4, planes territoriales, planes estratégicos, planes vinculados a redes de infraestructuras y planes que lleven consigo un incremento del parque residencial por consolidación o por crecimiento en el municipio. Pero como veíamos en el vídeo, al final el mensaje era, sobre todo pensando en el municipio y en ese municipio que tiene pocos recursos y poco tiempo. Cuando un municipio tiene que tramitar un plan, lo tiene redactado, se lo ha contratado un equipo redactor, lo tiene encarpetado ahora digitalmente y una vez lo tiene listo, tiene que empezar a recabar todos estos informes. La legislación es muy compleja porque ni siquiera hay homogeneidad. Cada informe tiene un momento de pedirlo, un plazo para emitirlo y una serie de consideraciones que los hace todos diferentes entre sí. Ha sido muy difícil parametrizar esta
esta parte del proceso. Si no estuviera diseñada esta herramienta, que es lo que venían haciendo los ayuntamientos hasta ahora, se sientan en su ordenador, con su jurídico, con su secretario, con su administrativo, con el que puedan, y van haciendo manualmente una serie de oficios. O sea, ahora toca pedir al Tajo y a vías pecuarias. Me hago el informe para el Tajo, me hago el informe para vías pecuarias, busco la dirección del Tajo, si es por página web o si es por registro, que la mayoría se piden por registro electrónico ordinario, y pido esos informes. Dentro de un mes pido otros 3 informes. Primero tengo que saber qué tengo que pedir, que eso era otro de los retos a los que nos enfrentábamos, la falta de recomendaciones o de guías orientativas suficientemente claras para todos los técnicos redactores y los ayuntamientos de saber qué es lo que tienen que solicitar. Hemos añadido a toda la herramienta y a toda la página web una guía orientativa de en qué momento y en qué punto tienen que solicitar cada informe en función de qué afección. Y el siguiente problema que tenían era el momento de recibirlos. En el momento de recibir los informes llegaban cada uno cuando podían, los almacenaban donde podían también y donde podían descargarlo, y a partir de ahí iban haciendo sus contestaciones a los requerimientos de los sectoriales, y cuando tenían el documento modificado volvían a pedir informes y entraban en bucle infinito. ¿Qué es lo que hemos hecho con este procedimiento? Bueno, aquí tenéis. No me entretengo, esta es la regulación del decreto, es un decreto muy cortito, son 12 artículos y 8 disposiciones finales y adicionales. Lo que hemos hecho con este procedimiento es crear toda una estructura. No sé si tengo puntero. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es? Vale. Vale. Lo tienes que buscar porque no es puntero, es... Ah, es iluminador. Sí, sí. Vale, vale. Spotlight. Vale, es un spotlight. Bueno, lo pongo aquí abajo. Vale. Pues lo que hemos hecho es organizar toda esta estructura de herramientas, procedimientos, instituciones, que os cuento, que no se ve el sombreado. En la parte de la derecha está todo el órgano político, en el que estamos las direcciones generales más implicadas en materia de urbanismo, que va a decidir, a medida que empezamos a funcionar y empiecen los instrumentos a centralizarse, dónde están los cuellos de botella, dónde hay que apoyar, dónde hay que ayudar. Y va a acordar también la declaración de especial relevancia. Entonces, lo que va a hacer es observar todo lo que está pasando, y cuando haya que hacer una modificación normativa, de hecho ya estamos trabajando en ello, cuando veamos que hay mucha discrepancia entre los plazos de unos organismos y de otros, propondremos las modificaciones normativas que procedan. Esta es la parte más decisoria o más política. Pero a la izquierda, que es la que nos importa, estamos nosotros, los técnicos, la unidad técnica de la aceleradora, que va a hacer 2 tipos de cosas. Primero, recibir las 2 solicitudes, las de plataforma de centralización y las de especial relevancia, y luego trabajar, que este es el reto más grande y en el que empezamos ahora. El mes que viene empezamos con las primeras reuniones. Trabajar de forma coordinada con todas esas personas que, como yo, están en otros departamentos y son a los que les tiene que llegar esa solicitud de informe. En la parte de los procesos son, como digo, 2. Vamos a centrarnos en el de centralización, al que hemos llamado C6, por como veíais antes las siglas, centralización y seguimiento de informes sectoriales. Tiene su propio código interno nuestro para que sea un procedimiento administrativo reglado. Los que estéis en administraciones públicas sabéis lo que supone esto. Y tiene dos grandes menús. Luego contará Chema un poquito mejor las tripas tecnológicas. El de solicitar y recibir los informes sectoriales, y luego de seguir todo el proceso, todo el proceso de tu solicitud a través de una especie de cuadro de mandos que te va a ofrecer, y esta es la mayor ventaja, además de ese solo clic, en vez de 17 clics en días distintos, ese cuadro de mandos te va a ofrecer a ti, ayuntamiento, a ti, técnico redactor, todo el equipo implicado en ese plan, un calendario de lo que está pasando con cada uno de los informes que has pedido. Este informe está pedido, tiene 3 plazos para emitirse, ha pasado el mes 3, tiene 3 meses para emitirse, ha pasado el mes 3 y no se ha emitido pero es desfavorable. Bueno, pues todo esto lo hace posible la herramienta mediante apoyo en Power BI y en una serie de programación en la que todavía estamos trabajando para todos los usuarios. Como digo, el usuario principal es el que solicita la centralización de su expediente. Generalmente va a ser un ayuntamiento, porque incluso si es principal privada se tiene que hacer a través del ayuntamiento. Y así, a grandes rasgos, estas son las principales pantallas o los principales hitos del menú de centralización. Esto se ha hecho posible gracias a que ya mis compañeros
trabajando en un repositorio digital de urbanismo único, entonces lo hemos enganchado de ese repositorio digital de urbanismo que se llama Redu, que esta es su primera iniciativa publicada ya y difundida, pero es un universo mucho más amplio de innovación tecnológica y de digitalización del urbanismo en todas sus fases, no solamente en esta, incluso en la forma de trabajar nosotros en la casa. Pero ya hemos aprovechado esos trabajos de repositorio digital de urbanismo para insertar aquí la plataforma de centralización. Para entrar nos logamos con certificado digital y ofrecemos varios menús. El primero es el de solicito que se emitan estos informes, el segundo será el de voy a seguir cómo están los informes de cada solicitud que he metido y hay un tercer menú que no aparece en esta pantalla que es para el que lo recibe. El informante que está al otro lado, yo soy la Confederación del Tajo y en vez de recibir un oficio por ahí suelto por registro perdido que cuelgo en mi carpeta, también voy a tener acceso a la plataforma y voy a tener todos mis expedientes visibles, incluso voy a poder ver de expedientes a los que tengo que informar toda la vida de ese expediente, lo que han informado los demás sectoriales, con lo cual esto confiamos que nos lleve a un mundo de cierta mejora de la coordinación, la coherencia y la consistencia entre los informes. Que no lo dije antes, pero otro de los retos que tenemos en este temazo de la tramitación de informes sectoriales es las ocasionales, por ser generosa, diferencias de criterio e inconsistencias entre unos y otros, que ya entonces ya no hablamos de un problema solo temporal y de tiempos y de plazos, sino de fondo. Terminan de volver loco a la persona que tiene que redactar esas adaptaciones en el documento. Se digitaliza, como digo, todo el procedimiento desde el principio. Una vez que tú te clicas ahí no tienes que guardarte nada porque está todo almacenado. El instrumento que tienen que informar tú lo subes ahí y todo el mundo tiene la misma versión del instrumento. Ya no andas mandando 17 veces el instrumento, con lo cual muchas veces son incluso versiones distintas a los informantes sectoriales. Y luego hemos parametrizado la herramienta, que probablemente ha sido lo más costoso. Ya me quedan 3 minutos, Chema. Hemos parametrizado la herramienta y esto ha sido lo más costoso y para los que sepáis de urbanismo nos entenderéis. La hemos parametrizado de forma que el usuario pueda hacerlo todo en 15 minutos y para que eso sea posible no tiene que pensar casi nada. Todos los menús son desplegables, con lo cual le van a ir preguntando qué es lo que está haciendo. No tiene él que pensar, ¿ahora qué estoy haciendo? ¿Un plan parcial? ¿Y qué es? ¿De iniciativa privada? ¿De iniciativa pública? Todo va parametrizado, cada instrumento está grabado, todos los instrumentos de la ley vigente, sabéis que estamos trabajando en una nueva ley y adaptaremos luego los instrumentos de la nueva. Todos los instrumentos están grabados y están grabados cada uno con sus tablas auxiliares porque cada instrumento tiene un tipo de tramitación distinta y unas fases distintas. Unos llevan aprobación inicial, provisional y definitiva, otros solo aprobación inicial y definitiva. Pues todo está completamente parametrizado para facilitar esos 15 minutos, que es un poco el lema. No sé, Chema lo tiene mucho mejor explicado en su parte del final, ese moto nuestro de un solo clic y pensando poco es, ¿no? O pensando en algo así. Bueno, no te voy a hacer spoilers, luego lo cuentas tú mejor. Perdonad que estoy yendo para adelante y para atrás y estoy poniendo lo mismo. Vale. Entonces, nos hemos logado, vamos a hacer una nueva solicitud, elijo el instrumento, yo desde aquí no veo nada, pero bueno, puedo elegir plan especial, plan parcial, estudio de detalle, cualquiera de los instrumentos de nuestro maravilloso catálogo de instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial. Me identifico como interesado si soy el ayuntamiento directamente o como representante, si soy un ayuntamiento tan pequeño que no quiero hacer yo los trámites y delego en mi técnico redactor o en quien sea y con ese documento de delegación es mi representante el que va a relacionarse con la plataforma de centralización durante toda la vida del instrumento, siempre siendo interesado en la administración pública, por supuesto. Relleno unos datos esenciales que también necesitamos nosotros a efectos estadísticos, como el número de viviendas, si la iniciativa es pública o privada y los datos del promotor si fuera iniciativa privada. Digo en este punto si el documento ha sido previamente declarado de especial relevancia o interés, porque eso hará que se modifiquen los plazos cuando es tramitación urgente o simplemente que se ponga una etiqueta de tramitación preferente para que estemos especialmente vigilantes o observantes del cumplimiento de esos plazos en los que son de tramitación preferente. Y una vez que ya me he logado y he dicho los datos de todo lo que voy a hacer, acepto las cláusulas de protección de datos, el compromiso de mantener todas las condiciones de la centralización durante todo el proceso y me pongo a hacer ese proceso que me llevaría 17 días y aquí me va a llevar 5 minutos. Digo en qué fase estoy, generalmente estaré en la fase
previa a la aprobación inicial, que es donde empiezan las tramitaciones de todos los instrumentos, aunque lo tenemos previsto para alguien al que se le ha hecho tarde y se le ha olvidado pedir algún informe, pueda entrar en una fase intermedia. Y elijo los organismos competentes. Lo mismo, no hay que pensarlo, sale una tabla con el desplegable de los 40 y pico organismos competentes para emitir informes sectoriales entre organismos de la Comunidad de Madrid y organismos estatales, porque algunos de los más gordos, como la Confederación del Tajo, ADIF, Aviación Civil, dependen de la Administración General del Estado. Y si tengo alguna duda, me voy a esas guías que os comentaba antes, que hemos publicado en la página web, en la que está explicado claramente en qué casos hay que pedir informes, en qué casos no, y cuáles son todas las características de cada informe. Es un sin Dios, aquí no sé si se ve, bueno, pero cada informe tiene, como digo, una regulación distinta, un silencio positivo o negativo también distinto, unos plazos para la emisión distintos, unas consecuencias distintas, pero lo importante como solicitante es saber, porque conoces tu instrumento, cuáles son los informes que tienes que pedir y cuáles no. ¿Qué es lo que pasa si te equivocas y pides uno que no tienes que pedir? Pues que te va a decir el informante sectorial, aquí no tengo nada que decir. Tampoco sería un drama mayor, pero esto ya es una herramienta que facilita mucho la vida con respecto a lo que tenían hasta ahora, que era su práctica habitual o la recomendación del técnico con el que estén redactando el instrumento. Dicho ya todo esto, incorporo los documentos, tanto la parte administrativa, que sobre todo es la declaración responsable, el modelo de delegación si soy un representante y, fundamentalmente, la documentación técnica, que es el instrumento que tienen que informar. Claro, todo esto tiene sentido porque, en vez de enviártelo antes en un zip con un oficio de petición de informes, te lo dejo aquí colgado en el repositorio, subo el documento que tienen que informar y finalizo el expediente. Ya está. He dicho 15 minutos porque será alguien que lo utiliza por primera vez. Cuando lo utilizan habitualmente, esto puede llevar incluso menos de 15 minutos, si tienes claro todo lo que tienes que meter. Entonces, aquí ya finalizo el expediente. Si quiero, antes de firmar, previsualizo. Y en esta previsualización voy a ver cómo se va a generar automáticamente, que este es el trabajazo que ha hecho sobre todo mi compañero Chema, con las empresas y con Madrid Digital, cómo se va a generar automáticamente, alimentándose de esas tablas auxiliares con las que hemos parametrizado el proceso, todos los oficios, poniendo en el remitente el encabezado que tienen que poner, en la regulación, en virtud de tal regulación, se pide informe que tendrá que ser emitido en el plazo de tal, se pondrá el plazo también y se generarán de forma automática en ese firmar solicitud al solo clic, ahí, se generarán de forma automática los 17 informes, los 17 oficios de petición de informes a los organismos sectoriales. Y de forma automática también saldrán por registro. Esto ha sido probablemente de las cosas más complicadas a nivel tecnológico porque unos oficios internos van por SEDO a la Comunidad de Madrid y ha sido algo más sencillo, pero los oficios que van fuera, que van por ORBE, bien ayuntamientos colindantes o bien organismos del Estado, bueno, pues han requerido de una pequeña herramienta de RPA que luego contará rápidamente Chema para que un funcionario virtual coja ese oficio, lo ponga en otro sitio y de ese sitio por ORBE vaya al destinatario. Pero en cualquier caso sigue siendo un proceso totalmente automatizado que en un solo clic genera los 17 oficios, remite los 17 oficios y cuando los reciba el órgano sectorial destinatario de la petición de informes, también sin tener que archivarse nada en su disco duro, tendrá en ese repositorio, en esa plataforma de seguimiento de informes, todo lo que necesite para elaborar el informe. Vale. No está aquí muy bonito porque luego ha mejorado bastante visualmente el aspecto. Este sería no en formato cuadro de mando, sino en formato cuadro de seguimiento, el cómo va lo mío. Si tú acabas de clicarte y has pedido esos 4 informes, al Tajo, a carreteras, aviación civil y a planificación ferroviaria, ahí te podrás ver cómo ha quedado el oficio que les ha llegado, que va firmado con sello digital, y cuando vayan emitiéndose los informes, aparte de que te llegará un aviso, te verás ahí en qué fecha y cuándo ha sido emitido el informe y lo podrás descargar también y consultarlo cada vez que necesites. Además, hemos conseguido implementar, también ha sido bastante costoso, la generación de la fecha de acuse de recibo, porque a efectos jurídicos y a efectos legales es lo que necesitábamos para el cómputo de plazos. Y con esto prácticamente termino, Chema, y te dejo contar esta ultimísima parte de la aceleradora urbanística, que es la parte... Una parte. Vale, pasas esto y este es el iluminador que no funciona mucho. A Muchísimas ver, ¿ya gracias. se me oye? Os ha despertado ya Marta, supongo, ¿no? Bueno, yo soy José María Becerra González, soy subdirector general de Estudios Territoriales y Cartografía en la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
Como veis, aquí tenemos títulos largos en nuestras unidades, porque así en las presentaciones llenamos tiempo, ¿no? Me dedico a toda la parte tecnológica, ese es mi negocio, y tengo parte tecnológica de toda la parte de expediente digital y transformación digital, y otra parte que tiene que ver con la cartografía, la información geográfica, que es la siguiente presentación que voy a hacer. Yo ya empiezo a ser viejo aquí en el CENIS, el año pasado estuve aquí un poco para contar todo lo que es nuestro proyecto de urbanismo digital, que implica muchas cosas, implica tanto normativa como tecnología. Y una parte, el año pasado era todo plan estratégico y, bueno, qué es lo que íbamos a hacer, y ya empezamos a venir a contar cosas que estamos haciendo. O sea que, bueno, vamos avanzando. Entonces, la parte de arriba que viene GEMA y todo esto, eso lo contaré en la siguiente presentación, y la parte de abajo es un poco lo que está relacionado con lo que ha estado contando Marta dentro del proyecto Eteria, ¿vale? Pues es una parte, es la primera, como decía ella, la primera implementación que estamos haciendo, es la parte de la centralizadora, la aceleradora urbanística, ¿no? Estos son los 3 motos que también conté el año pasado y que siguen siendo válidos y que van en la línea de autoservicio, que era un poco lo que estaba contando Marta, automatización, también el proyecto de Marta, y una sola vez, es decir, que subimos las cosas una vez y lo tenemos y un solo. Estas son muy sencillitos, quiere decir que si tenemos esto en este nivel tan sencillo, todo lo demás es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, esto es un poco, por no enrollarme mucho, porque si no me quito de la otra presentación, este es un poco el modelo que hay debajo de todo lo que estamos haciendo en la centralizadora. Como ella comentaba, tenemos un repositorio único, es decir, que tenemos las cosas en un solo sitio, las cargamos una vez y no tenemos que andar con los famosos sospechosos habituales de documentos repartidos por todo el universo, ¿vale? Entonces tenemos todo metido ahí. Entonces el municipio lo que tiene es pues, una serie de módulos de entrada, módulos solicitantes, gestión de datos, y entonces una vez que, como decía Marta, se ha cargado el ayuntamiento en esos 15 minutos, en el caso de que además meta un café en medio mientras lo está haciendo, es decir, para que llegara a los 15 minutos, pues una vez que ha hecho eso de cargar su petición, su solicitud, automáticamente el sistema envía a todos los que son sectoriales de la Comunidad de Madrid, automáticamente a través de registro se encarga de enviarlo, es decir, que no tiene que hacer nadie nada. Y luego tenemos, para solucionar el problema de integración con Orbe, que era el que no teníamos un interfaz ni teníamos capacidad de hacerlo a través de la aplicación, lo que metimos fue pues, un robot de RPA, es decir, lo que llamamos nosotros el funcionario número 12, ¿vale? Entonces, este robot es lo que se encarga de ir comprobando y cuando llega una solicitud que va destinada a la AGE, pues lo que coge es, se conecta al registro de la Comunidad de Madrid, recopila toda la información y a continuación, muy obedientemente, se va a Orbe, entra con un certificado digital y rellena toda la información y lo envía. Con esto hemos quitado de esta parte a personas que están cogiendo, como decía Marta, un fichero que lo cajo, lo colgo, lo descargo en un directorio por ahí que, bueno, pues yo lo llamo H y el otro lo llama X y luego coge y tiene que hacer pues 17 oficios, juntando los documentos, enviándolo, que va a pasar para los sectoriales y que a veces, como dice ella, pues bueno, pues hoy he enviado un documento y mañana no es el mismo, etcétera. ¿De acuerdo? Esto se encarga automáticamente de hacerlo todo y sale una sola vez y sale toda la documentación de una vez. Y luego los mismos sectoriales tienen un módulo específico para ellos para acceder a la documentación que ha subido el ayuntamiento, es decir, lo tenemos una sola vez, no lo tenemos 20 veces, y cuando tienen hecho su informe, pues tiene ese mismo módulo para poder dejar el informe asociado a ese expediente. Y esto le sirve a los municipios para tener su repositorio de cómo va su expediente, toda la información en un solo sitio, especialmente, como decía Marta, que en la Comunidad de Madrid hay muchos ayuntamientos pequeños y que no tienen recursos para tener esto. Pues bueno, pues estamos haciendo Diputación y les damos una plataforma en la cual pueden tener toda esta información. Y los sectoriales pueden ir a subir la documentación sin tener que andar enviando por ningún sitio y tienen todo el seguimiento de todos los que han subido, la relación con los restos de sectoriales, etcétera. Y luego de este repositorio único, lo que estamos trabajando, que estamos avanzando, es en ese cuadro de mando que decía Marta, porque la única forma de hacer políticas es teniendo datos. Entonces, a través de ese cuadro de mando, pues tenemos los datos de, como dice ella, cómo va lo mío, qué tiempo hemos tardado, quién es el
con perdón, el farolillo rojo, pues porque no lo digo en el mal sentido, sino de que pues a lo mejor lo que necesita es con datos decir, oye, mira, que es que vamos mal, pero porque nos falta gente y necesitamos recursos, ¿vale? Entonces, esto es una herramienta muy poderosa para ver dónde están los cuellos de botella, dónde hay los problemas, etcétera, ¿vale? Y con esto yo creo que sí, efectivamente ya estaría todo lo que yo tenía que contar, que tampoco tiene mucho más. Y sí deciros que somos finalistas en el ASLAM 2026 con este proyecto y espero que votéis, ¿vale? O sea, lo que podáis, votadnos para que salgamos y que, bueno, pues tenemos mucha ilusión porque es nuestro primer proyecto dentro de esa plataforma etérea que estábamos hablando de la Comunidad de Madrid, de urbanismo, pues es nuestro primer proyecto. O sea, que detrás vendrán más, pero bueno, a ver si el primero nos dan el premio, pues eso es un impulso grande, sobre todo a los jefes, que ya sabéis que les gusta luego ir con el trofeo y enseñarlo y toda la historia. Luego es más fácil pedirles recursos. A ver, esto... Pero se lo... Y aparte de la ilusión que nos hemos dejado la piel. O sea, llevamos 1 año y medio, lo diré, que nos hemos perdido 20 kilos cada uno. Hemos estado sin días de descanso ninguno, porque las reuniones con Madrid Digital tuvieron que ser a ritmo de 2, 3 por semana para que esto saliese. Bueno, o sea, yo solo os digo que cuando empecé pesaba 200 kilos. No es broma, que fijaos cómo ha sido la cosa. Entonces, ha sido un proyecto que nos ha consumido mucho, que sabemos que va a ser la pera y que ha tenido una aceptación muy buena y que ahora empieza a caminar, porque es cierto que no tenemos datos. Dentro de 1 año, si venimos, contaremos las estadísticas y cómo verdaderamente esto ha supuesto una mejora. Pero no ha sido fácil. O sea, cualquier cosa que innova o que supone romper con lo que funciona en tantos organismos a la vez, pues no ha sido un camino de rosas. Y además tocando tantos agentes, los registros, el boletín, bueno, no hemos contado todas las tripas, enviar a boletín de la Comunidad de Madrid la aprobación inicial, en fin, muchas cositas. Ha sido... Tenéis, si cualquiera que tenga dudas o lo que sea, pues tenéis ahí este correo, c6@madrid.org, en el cual os contamos, decimos lo que necesitéis, y luego aquí está la web de la aceleradora urbanística, donde, como decía Marta, está toda la información, está actualizada regularmente, están las actas de las reuniones. Vamos a ir subiendo todo, las estadísticas, o sea que acabamos de empezar a caminar. Nos constituimos en enero y la primera sesión ordinaria fue el pasado 13 de febrero. Ha tenido mucha difusión en prensa, eso abruma también un poco porque hay muchos ojos mirando que esto salga bien, pero bueno, votadnos. Pues nada, con esto terminamos una presentación de uno de los proyectos y ahora me haría falta para la otra, la de Gemelo Digital. Os voy a contar el proyecto del Gemelo Digital Geoespacial de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que lo hemos llamado GEMA, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis una GEMA, Geomat, que es la identificación que tenemos, nuestro logo y nuestro lema para la información geográfica en la Comunidad de Madrid, que hemos hecho este diseño de logo, ¿vale? Y nuevamente, lo que os decía, y empiezo a ser viejo aquí, el año pasado que estuve contando todo el tema de urbanismo digital, pues tenemos la parte de GEMA, el proyecto de Gemelo Digital de la Comunidad de Madrid, ¿vale? ¿Qué significa GEMA? Pues es Geospatial Enhanced Madrid Avatar, para darle un nombre que luego, pues lo que os decía, que a los jefes pues les encanta porque se vende muy bien y queda muy chulo, me permite meter la GMS ahí, tiene muchas implicaciones, o sea que bueno, no es al azar, está bien pensado, ¿vale? Entonces, el proyecto GEMA es el Gemelo Digital Geoespacial de la Comunidad de Madrid. En general, los gemelos digitales suelen estar restringidos pues, a un ámbito pequeño, una ciudad, un municipio, alguna zona. Nosotros, nuestro objetivo es obtener el gemelo espacial digital de toda la Comunidad de Madrid, como veremos ahora, ¿vale? Entonces, lo primero es situarnos qué entendemos por gemelo digital geoespacial, ¿vale? Para que todos estemos hablando de lo mismo. Y entonces, tal como viene aquí, pues nosotros entendemos que es una representación digital dinámica, y eso es muy importante, y fiel hasta donde sea posible, de un territorio real, que en nuestro caso es toda la Comunidad de Madrid, ¿vale? Construida a partir de información geográfica en 2D y 3D, que ahora veremos, que integra de forma continua, por lo de dinámica, datos espaciales, temporales y temáticos, y que pueden venir de muchas fuentes, que este ha sido, en los pilotos que veremos, uno de nuestros dolores de cabeza. Si Marta decía que en el caso de la
aceleradora, el desarrollo, la implantación había sido una complicación, en nuestros pilotos el dolor de cabeza ha sido el obtener datos, que esos datos pudiésemos hacer de ello manera fiable, automatizada, etcétera. Todo eso que imagino que nos resultará raro y que le ocurre a todo el mundo y que todo el mundo habla de la política orientada al dato y no sé qué, y luego cuando te vas el dato es un Excel, un documento o una base de datos en Access o documentos Word repartidos por ahí o cosas de ese tipo, ¿vale? Y entonces, y esto es lo que convierte en un gemelo, porque esto podría ser perfectamente un GIS, una plataforma GIS, lo que convierte en gemelo es la capacidad de analizar, simular, evaluar y apoyar la toma de decisiones sobre el territorio, ¿vale? Eso es lo que nos permite convertirlo en un gemelo y no tener simplemente pues, una serie de capas GIS en las cuales pues, yo hago cosas sobre ella. ¿Cuáles han sido un poco las fases del proyecto? A ver, que no me vaya, vale. Del proyecto, pues primero ha sido diseñar los vuelos para obtener la presentación de 3D del territorio de la Comunidad de Madrid, luego un poco identificar fuentes de datos y tal, y después pues la idea era, dado el ámbito tan grande que estábamos planteando, empezar con unos pilotos, ¿vale? Para ver un poco qué problemática teníamos, qué nos encontrábamos dentro de la comunidad en cuanto a dificultades para avanzar en el proyecto, etcétera. Es decir, hacer las cosas un poco ordenadamente y no montar una cosa que luego a lo mejor tenemos que tirar después de gastar un montón de millones. Que ojalá tuviese un montón de millones, claro, pero bueno. La primera parte, lo que os comentaba del tema de los vuelos, ¿vale? Como no tenemos millones, pues hemos tenido que priorizar de momento para arrancar qué es lo que vamos a volar para obtener todo eso de ahí, es decir, la ortofoto verdadera, el modelo digital del terreno, la malla 3D, todas esas historias. Entonces, lo que estamos haciendo es, ya volamos el año pasado y este año volaremos de nuevo, es toda esta zona que está pintada en verde, es lo que vuela la empresa con el contrato que tenemos hecho para obtener todos esos productos, ¿vale? Estamos conchavados, porque somos colegas, con el Ayuntamiento de Madrid para repartirnos y un año volamos nosotros lo que es el municipio de Madrid y otro año lo vuelan ellos e intercambiamos los resultados de esos vuelos. El resto, todo lo que es la parte de la corona exterior, etcétera, eso lo volamos nosotros porque eso es competencia de la Comunidad de Madrid. Pero así digamos que entre administraciones optimizamos lo que estamos haciendo y no volamos los dos los mismos. Quiere decir, ellos tienen que volarlo y nosotros también, pues bueno, pues un año lo vuela uno y otro y reducimos costes, ¿vale? Entonces, en algunos casos estamos cubriendo con un salario de 80-80, en otros de 80-60. Esto nos permite tener las fotos y las fotos más las oblicuas, que es lo que lo permite luego hacer todo ese levantamiento 3D, que es lo que le da al gemelo pues la vistosidad y en algunos casos análisis que necesitan tener y simulaciones que necesitan tener ese modelo 3D, ¿vale? Y eso es importante recalcarlo, porque todo el mundo habla del gemelo y piensa en cosas en 3D muy bonitas. Pues bueno, pues eso puede ser interesante en algunos casos y en otros casos a lo mejor si tú vas a hacer una análisis y simulación con un 2D te resulta más que suficiente, ¿vale? Veremos que hay un caso, por ejemplo, aquí que uno de los pilotos, el 3D tenía su sentido. ¿Cuáles son los objetivos de los pilotos? Por un lado, probar distintas plataformas de infraestructura, porque cuando estuvimos analizando, pues ahí tenemos una serie de plataformas que son capaces de albergar y que permita construir estos gemelos, ¿vale? Entonces, pues, antes de tomar una decisión por uno, pues vamos a probarle en estos pilotos distintas infraestructuras y eso nos permite, pues, evaluarlo. Por otro lado, definir metodología que nos permita, valga la redundancia, definir los casos de uso, es decir, qué información tenemos que pedir, cómo tenemos que organizarnos, ese tipo de cosas. Y luego el tercero que os comentaba y que para nosotros es más importante, el acceso a datos. Si no tenemos datos, técnicamente lo que tenemos es una mierda, o sea, quiero decir así claramente. Entonces, sin datos buenos y sea accesible, no sé qué, lo que estamos haciendo es un PowerPoint, básicamente. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cuál era el objetivo de los pilotos, como os comentaba antes? Pues encontrarnos con los problemas en una escala manejable, no montar un tinglao gigantesco y encontrarnos con los problemas que luego no haya manera de resolverlos o no hayamos metido un callejón sin salida. Si haces pilotos, los pilotos, yo desde mi punto de vista, pueden funcionar o no, pero lo que tienes que hacer, aunque no funcione, es traerás conclusiones de ellos y esa es la utilidad, ¿vale? Y además una escala manejable y no te has gastado una pasta.
¿Cuál es el primero de los pilotos que hemos hecho? Hemos hecho dos, ¿vale? Uno es un piloto de ordenación del territorio, porque, bueno, no vamos a hacerlo en casa del herrero cuchillo de palo, ya que somos urbanismo, pues uno de los casos de uso que nos interesan es el tema de la ordenación del territorio. Para que sea una cosa asequible y limitada, pues la localización la hicimos sobre el municipio de Tres Cantos, ¿vale? Es decir, en la zona territorial que íbamos a analizar y sobre la que íbamos a trabajar. El objetivo que teníamos, desarrollar funcionarios de simulación y ordenación del territorio, ¿vale? Es decir, dado un planeamiento que está predefinido, una ejecución, etcétera, si cambiamos diversas condiciones del entorno, pues eso cómo afecta a ese planeamiento y a ese desarrollo urbanístico. Y aquí la plataforma que estábamos formando, pues bueno, supongo que sonará todo, pues la de ERRI, ¿vale? Que es una de las plataformas que, pues, líder en estos temas, ¿no? Aquí hicimos distintos tipos de análisis, ¿vale? Pues tenemos, lo voy a mirar mejor, bueno, no, aquí no, esto es muy pequeño, mejor aquí. Pues desde análisis de afluencia de pasajeros, equipamientos, porque nos interesa especialmente, el tema de análisis de, no sé lo que pone ahí, análisis de líneas de autobuses, en fin, todo cosas que pueden afectar al planeamiento. Por ejemplo, tenemos afluencia de pasajeros de autobuses, ¿no? Entonces, los datos con los que estuvimos trabajando, pues teníamos datos de población del INE, datos de distribución económica de gastos y red navegable, ¿vale? Para poder manejarnos. El análisis que queríamos hacer es integración de datos GTFS, generación de isócronas con tiempos y modos de viaje y luego enriquecimiento con datos poblacionales de INE y R-Demographics para ver un poco si con esa población, si con los datos que tenemos de líneas de afluencia de pasajeros se cubre o no, si subimos el nivel de población, si es suficiente, si a lo mejor tenemos que meter más líneas o más, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces con eso teníamos por un lado un cuadro interactivo analítico, que es el que tenéis ahí arriba, para ver la información que tenemos, la parte de análisis, y luego una aplicación que lo que nos permite visualizar en 3D la ruta isócrona y la integración de un asistente de IA para esos análisis, esas simulaciones que os decíamos de si tengo más población, si sube la población en función de el planeamiento que hay, que aquí se va a construir por, yo qué sé, 2.000 casas más y eso implica X personas, si con lo que hay somos capaces o no de dar ese soporte y qué habría que hacer para mejorarlo, ¿no? Otro caso, evolución de tráfico de la M607, ¿no? Esto es un análisis predictivo del tráfico. Pues como veis, los datos son de distintos tipos, desde la malla de vuelo fotogramétrico 3D, series históricas de tráfico, estaciones de aforo, población actual, etcétera. El análisis implicó depuración de esos datos de tramificación y estaciones de aforo, la transformación del dato a cubo espacios temporales, modelo de learning de evolución del tráfico, y entonces, pues nuevamente tenemos una parte que son un cuadro de mando analítico, integración de tráfico de cámara de tiempo real y una simulación de tráfico con flow render integración en real para ver ese tráfico en función de la población, si crece o no, pues como si veis estamos viendo cómo esas simulaciones que os decía, es decir, que nos permitan ver si hay cambios en los datos que nos interesan, cómo afecta a otra serie de variables. Otro caso, pues bueno, tampoco quiero entretenerme mucho, ¿vale? Equipamientos y servicios, pues lo mismo, que es muy importante a la hora del planeamiento ver si los equipamientos y los servicios que tenemos son suficientes, tenemos que hacerlos crecer, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí pedimos equipamientos al Ayuntamiento de Tres Cantos, en la idea que os comentaba de colaborar con ellos, porque la idea al final de Gemelo no solo que lo use la Comunidad de Madrid, es que los ayuntamientos puedan meter información o tener información y compartirla con ellos y que les puedan ayudar a resolver problemas propios que tengan, ¿vale? Es decir, que una vez que una administración monta una cosa a una escala de este tipo, pues oye, vamos a compartirla, que dicen todos, y no por lo que decía también de los vuelos con el Ayuntamiento de Madrid, porque vamos a andar volando todos lo mismo, es una tontería, ¿no? Y entonces, pues un cuadro de mando interactivo analítico y luego pues una serie de visualizadores públicos de acceso a equipamientos con ruta óptima, integración con un asistente de inteligencia artificial externo-externo, etcétera. También les pedimos, tanto a este piloto como al otro que veremos, es cosas que a lo mejor no nos podemos hacer dentro del piloto porque está limitado en cuanto estaba hecho con contratos menores y eso da lo que da de sí en cuanto a cantidad, pero sí cosas que a lo mejor viendo el piloto y lo que queríamos, pues sugerencias de cosas que no se han hecho pero que podrían ser interesantes. Aparte, por supuesto, decir cosas que no han funcionado, que no han ido bien o los problemas que hemos tenido con determinados temas. El otro piloto, ¿vale? El piloto de emergencias, ¿vale? Que es un tema ahora que también está muy de moda. En este caso la localización fue en Móstoles
El objetivo era usar el gemelo digital para simular y planificar la respuesta a incendios en el casco urbano de Móstoles. Aquí la plataforma que utilizamos, que es una plataforma open source, y esto lo hicimos con la consultora, con ARU, que en el otro caso era la plataforma ERRI, era ERRI el que hacía todo el desarrollo, y aquí Session con el apoyo de ARU para hacer el diseño del gemelo, ¿vale? ¿He avanzado? Sí. Y aquí, si puedo, a ver, tengo un vídeo en el que, para que veáis, a ver si consigo encontrar, aquí está el cursor. Vale. Vale, entonces teníamos, igual que en otro caso, un gemelo digital 3D generado a partir de datos aéreos de alta precisión, ¿vale? Entonces, pues tenemos un modelo de detalle realista del terreno para apoyar la toma de decisiones. La idea es que el equipo de bomberos y emergencias de la Comunidad de Madrid, sobre este mapa, seleccione un sitio en el cual dice, aquí hay un incendio. Y entonces, a continuación, le diga, teniendo en cuenta, porque ya está metido, dónde están los cuarteles de bomberos, tanto en Móstoles como en la zona de alrededor, cuál es el más adecuado por tiempos en que han llegado a atender ese incendio, los vehículos que se seleccionen para ir, cuál es la ruta óptima, teniendo en cuenta tráfico, tamaño del... Porque nos decían que en algunas ocasiones los coches de bomberos pues resulta que eran muy grandes y no entraban en determinados sitios. Pues bueno, pues esta herramienta ya te ayuda a decidir cuál es el camino óptimo para llegar al lugar donde tienes el incendio. Entonces, lo que os decía, ¿ves? Identifica automáticamente la ruta más rápida basadas en datos, histórico de tráfico, anchura de calle, dirección de acceso, y entonces simula los escenarios críticos como incendios de edificios para mejorar la planificación. Entonces, ahí tenemos un incendio, ¿vale? Y entonces con esto lo que nos va a permitir es decidir cuál es la ruta, cuáles son los recursos, luego veremos también que permite decidir... Eso ya es nomenclatura de bomberos y emergencias. Tienes una zona roja y luego tienes alrededor unas zonas calientes, menos calientes, para la hora de decidir dónde colocas tus vehículos y la distancia que tienen que estar, ¿vale? Hemos también reflejado sobre esto donde están todos los BIEs de Móstoles, de manera interactiva, con lo cual ellos pueden saber en qué momento dónde tienen disponibles las bocas de riego para usarlas. También incluimos una cosa que era interesante, que era los planes de emergencia de los edificios. Y entonces, esos están hechos, pues, de lo que os decía antes, de cualquier manera, con un PDF que, entonces, con inteligencia artificial, lo que han hecho ha sido extraer de esos documentos, sacar la información importante y relevante que les pueda ayudar a los bomberos para ver cuáles son las condiciones del edificio. Además, están atados esos documentos al edificio sobre el que tú marcas. Si os fijáis, hemos visto que hay una representación 2D para la ruta, porque no necesariamente pues necesitamos 3D para llevar la ruta, ¿vale? Es decir, que un gemelo puede ser 2D o 3D. Luego, lo que os hablaba, ¿no? Es decir, que permite planificar cuál es la zona de riesgo para ubicar de forma definitiva, óptima los dispositivos de emergencia, ¿no? Y con esto tú puedes ver el territorio. Entonces, lo que os hablaba de zona caliente, ellos tienen una nomenclatura en cuanto a las distintas zonas alrededor de un incendio. Y luego ahora veremos también que puedes tomar medidas de los edificios, porque como tiene la representación en 3D, pues puedes decir, el edificio está ardiendo, pues, cuánta es la altura para ver si los coches que tengo son adecuados para las escaleras o la potencia de las mangueras que voy a utilizar es adecuada para llegar arriba del edificio o si tengo que habilitar otro tipo de soluciones, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Pues esto, mira, por ejemplo, esto es lo de las medidas, ¿vale? Es decir, que yo aquí puedo decir, pues mira, esta medición son de lo que pone ahí, 23,54 metros. Y dado que tenemos el modelo 3D del territorio, sabemos que esa medida está adecuada, ¿vale? Sí, que me dicen que ya tengo que ir cortando. Entonces, bueno, voy a saltarme los restos del vídeo porque un poco más es en la línea, igual que contaba antes. Pues bueno, pues aquí veis, por ejemplo, está midiendo la calle, entonces ya sabes si puedes. Tenemos también puesto todo el tema de parada de autobús, toda una serie de servicios para el caso de que haya un incendio, pues qué cosas se ven afectadas y qué tendríamos que tener en cuenta. Si hay una parada de autobús aquí, pues entonces tengo que desviar el tráfico por otro lado. Ese tipo de casos, un poco análisis y simulaciones, ¿no? Entonces, lo que os decía, los hidrantes, los puntos críticos, todo lo tienes en un solo sitio. Y aquí, creo recordar que no estaba, pero también hemos metido varios modelos BIM
para simular el interior del edificio. Y una cosa que vamos a hacer posteriormente es realidad inmersiva, para que los bomberos puedan practicar con modelos de edificios bien adecuados y tal, sean capaces de practicar antes cuál es su operativa dentro del edificio y repetirlo N veces todas las veces que necesiten, ¿vale? Bueno, voy a pasar al siguiente diapo, que si no me van a cortar las orejas. ¿Cuál es el futuro? Pues hemos empezado con estos 2 pilotos y la idea que tenemos ahora es hacer otro piloto de movilidad en el cual, en lugar de una unidad que hemos estado hablando de los otros pilotos, es combinar las necesidades de 2 unidades diferentes, ¿vale? En este caso concreto, para este de movilidad, vamos a coordinar al Consorcio Regional de Transporte de Madrid y la Dirección General de Carreteras, pero que tienen datos cada uno que son distintos, pero muy interesantes, y los vamos a unar para hacer un diseño de un gemelo, o sea, un caso de uso, ¿vale? Que permita definir movilidad. Luego también tenemos otro piloto que estamos iniciando con patrimonio para integración de fuentes BIM, que nos permitan todos los edificios que gestiona la comunidad que tengan sus ficheros BIM que podamos utilizar, y entonces simulaciones de afectaciones en obra o en zonas determinadas. Y a su vez, el último, un piloto con la Dirección General de Carreteras, que es esa parte, para uso de modelos LIDAR como otro tipo de información. En general, nuestra idea es que queremos montar una plataforma única que sirva para toda la Comunidad de Madrid y no 20.000 distintas. Y que todos estos sean casos de uso y que podamos tener, vamos a llamarlo bibliotecas o librerías, de fuente de datos compartida en espacios de datos, funciones de análisis y simulación que estén compartiendo, porque algo que pueden utilizar en un determinado, pues los modelos BIM, les sirve a patrimonio y les sirve a emergencia, es decir, que estamos compartiendo datos y utilidades en distintos casos de uso, ¿vale? Y luego lo único, pues los participantes del proyecto está coordinado y dirigido por el Centro Regional de Información Geográfica, que son los competentes en temas de información geográfica, y luego participantes el área del Sistema de Información Territorial, que ha estado junto con la área de ordenación del territorio en el piloto de ordenación del territorio, la ASEN, que es Emergencias de la Comunidad de Madrid, que es en el piloto de Móstoles de emergencias, la Subdirección General de Transformación Digital, Gobernanza e Impulso de las Telecomunicaciones, por el tema de los datos, ellos son los competentes en cuanto a datos abiertos y tienen la oficina del dato, área de Gobierno y Gestión del Dato, que es Madrid Digital, ¿vale?, que es toda la parte tecnológica, y luego las empresas, las que os comentaba, tanto ARUP como ESRI, ¿vale? Y bueno, pues nada, lo único ya, muchas gracias, creo que si no lo he cuadrado más o menos ha quedado cuadrado, y aquí tenéis el contacto para lo que queráis estos temas, pues nos tenéis disponibles, y con esto pues ya he liquidado. Muchísimas gracias.